Bueno, estimados muchachos, estudiantes, entonces seguimos con la segunda parte de las derivadas. Ya habíamos visto las tres reglas, entonces vamos a profundizar un poquito más sobre esas tres reglas, colocar ejercicios con algunas variantes. Y como tenemos en cuenta, la primera función era menos 2x a la menos 3 más un tercio de x menos pi. La respuesta era 6x menos 4. ¿Por qué? Pues porque menos 2 por menos 3 da 6 positivo. Luego le restamos 1 al menos 3, entonces daría menos 4. Y la derivada de un tercio de x es un tercio. ¿Sí? Yo les decía que es mejor colocar los fraccionarios como respuesta. La derivada de menos pi es cero porque pi es un número, entonces no hay necesidad de colocarla acá. La respuesta sería total 6x menos 4, 6x a la menos 4 más un tercio. Ahora estamos haciendo esta, f de x igual a menos x a la un tercio más x a la menos 2 menos uno. Entonces, Diego, cuéntanos qué hiciste. Pues Profe, sería, Diego, cuéntanos. pues yo la bajé así, la hice así, f derivada de x sería menos un tercio Ujú. x a la menos dos tercios más 2x a la menos 3. Bueno, solamente tuvo un errorcito pequeñito, entonces la voy a hacer y por favor lo verifica. Entonces, esto sería igual a menos un tercio, porque el un tercio pasa a multiplicar, entonces un tercio por menos uno, pues menos un tercio. X a la menos dos tercios, muy bien. Uy, ¿cómo así? ¿De dónde salió ese menos dos tercios? Pues simplemente coger un tercio menos uno. ¿Sí? Entonces lo voy a hacer por esta vez, pero ya esto ustedes deben saberlo hacer. Un tercio menos uno. Entonces, ¿y cómo hacemos eso? Entonces le ponemos un uno abajito al uno, ¿cierto? O sea, este uno se lo ponemos abajo a este. 3 por una, 3. Uno por uno, menos 3 por uno, 3. Es decir, se multiplica en cruz. Desarrollamos el numerador, uno menos 3 da menos 2 y eso sería menos 2 tercios. Entonces, por eso de ahí fue que salió menos 2 tercios. Entonces, venga, lo indico por acá para que ustedes vean de dónde salió eso. ¿Sí? Entonces, aquí menos 2 tercios. Listos. Ahora, ahí ya factorizamos, perdón, es que factorizamos, ya derivamos el primer término. Ahora, este menos 2, ¿sí? Al pasar a multiplicar acá, simplemente da menos por más, da menos, y sería menos 2, que creo que fue el único error que cometió Diego. Entonces, menos 2x, y al menos 2 le quitamos uno, menos 3, y ya. La derivada de menos uno es cero, entonces simplemente nos da esto. ¿Listos? Esa es la respuesta. Miller, ¿iba a decir algo? pero es que yo estoy confundido del ejercicio anterior porque yo le coloqué menos 2 y no menos 4. Ah, ya. ¿Cuánto da menos 3 menos uno, Miguel? Ah, ya entendí. ¿Sí? Entonces le restamos uno a un negativo, entonces debes 3.000 y luego debes 1.000 más, pues debes 4.000, ¿no? Entonces, ojo con esas operaciones que a veces se nos pasan. Bueno, Solo que listo. yo no, yo soy mala paga. Ah, no, y entonces sí queda viendo todo. Entonces, póngale cuidado, miren. Regla de la cadena. Y esta es la número 4. ¿Listos? Vamos a pasar a regla de la cadena. Entonces, ¿en qué consiste esa regla de la cadena? Esto es una composición de funciones. Es como si una función está compuesta de otra, ¿sí? Una cadena es como, digámoslo, como la unión de varios eslabones. En este caso, pues no es la unión de varios eslabones, sino es la unión de varias funciones. Entonces, vamos directamente a un ejemplo para que ustedes se den cuenta que esto es muy, muy sencillo. Entonces, tenemos la siguiente función. F de x igual, ¿sí? F de x igual. Y vamos a colocar aquí la función. 5x al cuadrado, ¿sí? Menos 4. Y esto lo vamos a elevar a la 84, imagínense. 84. Me metió mal ese 8. Acá.
Entonces, imagínense ustedes multiplicar ese binomio 84 veces. Ese es muchísimo, ¿sí? No me alcanzaría, ¿sí? Ni el tiempo para ponerme a hacer eso, que tendríamos que multiplicar 5x al cuadrado menos 4 por 5x al cuadrado menos 4. Ahí van 2. Al resultado, multiplicarlo otra vez por 5x al cuadrado menos 4, van 3, y así sucesivamente. Entonces, eso sería un término, una expresión algebraica demasiado grande. Entonces, ¿cómo hacemos para derivar una función, cierto? Que está compuesta de otra. Perdón. ¿Y se va sacando raíz? Raíz, no. No, no, lo mismo, o sea, sería otra composición de funciones ahí. Lo que hacemos acá es a esto llamarle la derivada interna y a este otro llamarlo la derivada externa. Entonces, pónganle cuidado. Derivamos como por aparte. ¿Por qué? Porque la derivada interna es una función cuadrática. Y la derivada externa es una potencia. ¿Sí? Porque el 84 es un exponente de la base que es ese binomio. Entonces, es como si tuviéramos dos derivadas ahí. Y póngale cuidado cómo se desarrolla. Es muy sencillo. Primero derivamos la externa. Entonces, nosotros sabemos que ese 84 pasa a multiplicar. Luego dejamos la base tal y como está. ¿Sí? Es decir, ese binomio lo dejamos tal y como está. 5x al cuadrado menos 4. ¿Dónde se equivocan la mayor parte los estudiantes? Que resultan derivando la interna ahí mismo. Y no, no toca derivar. Lo de adentro no toca derivarlo, toca dejarlo igual. Y al 84 le quitamos 1. Entonces nos daría 83. ¿Sí? Entonces, hay veces, o derivamos esto y nos olvidamos del 83, o colocamos lo mismo, pero no ponemos este exponente. Entonces, hay que ser, digámoslo, como muy cuidadoso con eso. Entonces, esta es nuestra derivada externa, es decir, solamente derivamos el 84. ¿Sí? ¿Por qué regla? Pues por la regla de la potencia. ¿Sí? Este es el resultado de la derivada externa. Ahora, lo multiplicamos por la derivada interna. ¿Quién es la derivada interna? 10x. ¿Sí? Entonces ustedes van a decir, uy, profe, ¿dónde salió ese 10x? O sea, pues vamos a recordar lo que hicimos ahorita. 5 por 2, 10, ¿cierto? Porque este 2 pasa a multiplicar 10x y al 2, al exponente 2 le quitamos 1, entonces quedaría la 1. La derivada de menos 4 es 0. Entonces, esta es la derivada interna. ¿Sí? Esto es la derivada interna. Uy, no. Y por último, ya esto ya quedó ahí planteada la derivada. Ahí por último lo único que hacemos es multiplicar 840x, es decir, multiplicamos 84 por 10x, que nos da 840x, factor de 5x al cuadrado menos 4, 5x al cuadrado menos 4, elevado a la 83. Por favor, ¿qué dice ahí? Pues simplemente multipliqué, vuelvo y digo, este con este y nada más. La pregunta es, ¿por qué no multiplico 84 por estos términos que están adentro? ¿O por qué no multiplico el 10x por estos términos que están adentro? Por la sencilla razón de que yo no puedo, ¿sí? Hacer eso porque aquí hay un exponente muy grande y ese 83, pues al multiplicarlo 83 veces ese binomio, pues nos va a dar muy grande esa expresión
Y tendríamos que multiplicar 84 por cada uno de todos esos términos. Entonces, esa es la razón por la cual no se multiplica por este binomio que está aquí. Y esa es la respuesta. ¿Listos? Muy sencillo. Vamos a hacer otro. Aquí me faltó algo, perdón, qué pena que no lo hice. Entonces, aquí, f' de x, ¿sí? Para indicar de qué es la derivada. F' de x. Ahí lo hice pequeñito, ¿sí? Entonces, vamos a hacer este otro, porque es que esto se aprende es haciendo varios ejercicios. Y este, vuelvo y digo, les doy 2 minuticos para que lo hagan, ¿sí? Y luego lo corregimos. Entonces, hagamos 6x a la menos 2 más, más x. Y esto lo elevamos. O sea, ahí tendríamos que elevarlo, ¿no? Tendríamos que elevarlo para que sea regla de la cadena. Y si no, pues no. Vamos a hacerlo así pequeñito, por 8. Listo. Entonces, ¿cómo quedaría la derivada? Entonces, traten de hacerlo mientras yo borro lo de arriba. Bueno, en términos generales, muchachos, la regla de la cadena se aplica también, por ejemplo, para cuando utilizamos funciones trigonométricas, pues, trabajamos racionales, funciones exponenciales, logaritmo natural. O sea, esto se utiliza muchísimo, esta regla, para todo ese tipo de funciones, ¿sí? Porque están compuestas unas de otras. Por decir algo, puedo tener una función racional, que ustedes las conocen, que espero que no se les haya olvidado, que esas funciones racionales pues son las que están en forma de fraccionario. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, en la parte de arriba puedo tener una función trigonométrica y en la parte de abajo una cuadrática. Entonces ahí obligatoriamente tengo que hacer una formulita y aplicar la regla de la cadena. ¿Sí? Entonces a eso es lo que se refiere pues como la composición de funciones. Bueno, ahorita hacemos derivación de radicales y no nos quedaría sino las dos últimas reglas. Voy a dejarlo ahí, porque yo siempre como que trato de avanzar, avanzar, avanzar y pues ya no, les queda el parcial pues ya también muy extenso. Sin embargo, cuando vean matemáticas 3 pues la idea es que ustedes, ya Juan, regálame un minutito. Eh, Cuando vean matemáticas 3 la idea es que hagan un repasito de este tema, ¿sí? Y profundicen sobre funciones inversas, es decir, derivada de una exponencial, derivada de un logaritmo natural, derivada de una trigonométrica, para que pasen a integrar, para que no les quede tan difícil pasar a ese tema de integración. Porque el tema de integración es como, hagan de cuenta como que ustedes para dividir tienen que saber multiplicar, ¿sí? Entonces, para integrar, ustedes tienen que saber derivar. Entonces, es algo así, muy similar, se relacionan bastante. Juan Fuentes, cuénteme, ¿cuánto le dio? Profe, mire, me dio menos 48, entre paréntesis 6x a la menos 1 más x sobre 7. Bueno, entonces, pero ¿cuál sería el primer paso? Vamos por pasos. Listo. El primer paso es f' de x. Sí, Se saca el 8 a multiplicar. Sí. Se coge la misma derivada interna. Y sí, al 8, que estaba el 8 externo, se le resta el 1. Se multiplica. espérame que hasta ahora lo estoy copiando. Ah, ¿qué? 6x a la menos 2 más x, y a este 8 le Siete. quitamos 1 y quedaría 7, ¿sí? 7, sí, señor. Listos. Y la... Por, ahí tenemos que sacar la regla 3 Sí, 6x. de la potencia. Entonces quedaría menos 12x menos 3. correcto. 12x a la menos 3, ¿no? A la Sí, menos señor. 3, no quedaría aquí menos 3.
Y no más eso. No No, falta señora, algo. sí, señora, ahí se saca. No, eh, algo falta, algo. Profe, menos- ahí no se multiplica el 12 12 por 8. por el 8. Pero antes de eso, ¿de dónde salió ese 1? Más 1. de la X, pero no se supone que da 0. No, la derivada de X es 1. La derivada de 1 sí es 0. Ojo con eso, ¿no? Lo hice a propósito para, ¿más que dice? Para calcular el enemigo, algo así. No, lo hice a propósito porque ves uno comete ese error. Aquí la derivada de X es 1, porque el numerito que está acompañando a X en este caso sería 1. ¿Sí? Entonces, aquí sería menos 12X a la menos 3 más 1. ¿Listos? Bueno, muy bien, Yulei. Pero quiero escuchar a Sara. Sara, ¿qué hiciste ahora? Sara casi no le he preguntado. Sara, te escucho entrecortado. ¿De dónde sale el -3, profe? Menos 2 menos 1 me da menos 3. ¿Listos? Menos 2 menos 1 me da menos 3. Sara, te escucho entrecortado. Bueno, tranquila, Sara, no te preocupes. Que se escucha como, hay como problema de conectividad. Entonces, Ah, sí, no me está. Profe, yo estoy con datos, no estoy con Wi-Fi. Profe, yo estoy conectada ok. con datos y no con Wi-Fi. No, tranquila, Sara, no te preocupes, sí, no hay problema. Menos 96X a la menos 3. Entonces, ahora multiplicamos ese 8, ¿sí? Multiplicamos ese 8 por menos 12X a la menos 3 más 8. Porque 8 por 1, 8. ¿Sí? Lo cerramos ahí. Algo importante, muchachos. Esto tengo que dejarlo dentro de paréntesis. ¿Por qué? Pues porque ahora viene el segundo factor, que es 6X a la menos 2, ¿sí? 6X a la menos 2 más X a la 7. Entonces, ¿qué pasa si yo no pongo el primer paréntesis? Más X a la 7. O sea, ¿qué pasa si yo dejo aquí este paréntesis y no lo coloco ni este otro? Que sería o estaría indicando que lo único que multiplica al segundo factor, es decir, al otro paréntesis que está acá, sería 8. Y eso es mentira. Lo que se multiplica es todo. O sea, se multiplica este binomio por este otro binomio. Entonces, por eso es importante el paréntesis. Por favor, dudas, preguntas, inquietudes, porque pues ya estos, aunque no he metido fraccionarios, pero ya estos problemitas ya son más. No, yo quedé más perdido. Pero bueno, tiene una semana para que se encuentre, entonces no hay problema, ¿no? O sea, tienen es que destinarle el tiempito. Esto no se aprende en 10 minutos. Esto hay que uno trabajarlo, mirar videos, hacer ejercicios. Ese Bueno, último ejercicio yo... pero pregunte, Mile, pregunte ya que estoy acá. ¿Qué no entendió? dos. Es que cuando está en paréntesis el número que está al número que está elevado es el que pasa a ser parte de la fracción. Es que eso es lo que no entiendo. No sé qué parte, no le entiendo Es qué que número. aquí la función es 6x a la menos 2 más x elevado a la 8. Sí, ¿qué pasa? Primero se pasa ese 8 a ser parte de la función como tal y ahí sí se desarrolla, ¿sí? Es que eso es lo que estoy entendiendo en estos tres. Bueno, ¿usted escuchó cuando hice esta explicación con la derivada externa y la derivada interna? Sí, sí, pero Entonces, eso es lo primero que usted tiene que diferenciar, Miller. O es sea, que usted cuénteme. aquí tiene 83 y acá colocó 84. Por eso, pero es que la potencia toca restarle 1 al exponente, Allá. ¿sí? Entonces, a este 84 lo derivé, pasé el 84 aquí a multiplicar y luego al 84 le quité 1, que quedó 83.
Esa es la derivada externa. Luego multiplicamos por la derivada interna, que la derivada interna es 10x. ¿Sí? Y luego simplemente multiplicar 10x por 84. Bueno, muchachos, hay otra manera también de hacer, digamos, de derivar, ¿sí? Funciones, que es cuando tienen radicales. Y todos los radicales debemos aplicarle la siguiente propiedad. A la n sobre m, yo no recuerdo si eso lo alcanzamos a ver el semestre pasado, es igual a raíz cuadrada de a la n, ¿cierto? Raíz emésima de a la n. De que esa m me quedó muy cerradita, entonces tenemos una punta más abierta. ¿Cuál sería otra regla? Esto realmente se llama una propiedad de potenciación algebraica, ¿sí? Y esta es la relación entre los exponentes fraccionarios y la radicación. En otras palabras, es la relación entre potenciación y radicación, ¿sí? ¿Qué me doy cuenta acá? Que el exponente está en forma de fracción. Póngale cuidado, vamos a hacerlo bien sencillo para que ustedes se den cuenta que esto no es tan difícil. X a la 2/3. Lo tenemos en forma de potencia. Vamos a volverlo radical. ¿Cómo se hace? Fácil. Colocamos aquí X. Este 2 que está en el numerador pasa para acá. Y este 3 que está en el denominador pasa para acá. Y quedaría raíz cúbica de X al cuadrado. ¿Listos? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Lo tengo en forma de radical, X al cubo, ¿cierto? Y aquí vamos a colocar raíz quinta. ¿Sí? De raíz quinta de X al cubo. ¿Cómo lo volvemos? O sea, vamos a hacerlo ahora de radical a potencia. Entonces, colocamos aquí X. Este 3, que es el exponente del radicando, del que está dentro del radical, pasa al numerador. ¿Sí? Y el 5, que es el índice del radical, pasa al denominador. Entonces, ¿por qué esto es tan importante para derivar funciones con radicales? Pues porque todos los radicales tenemos que volverlos potencias, todos. Entonces, por ejemplo, si a mí me dicen, vamos a derivar x al cuadrado más 1, ¿sí? Raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. Pues más, hagamos raíz cúbica, ¿sí? Raíz cúbica de x al cuadrado más 1. Automáticamente, aunque ahorita pues parto de acá para seguir el tema, automáticamente tengo que hacer lo siguiente, pónganle cuidado. X al cuadrado más 1, ¿sí? Lo elevo. Aquí esto es como si estuviera elevado a la 1. Entonces, esto quedaría elevado a la 1/3. Y ojo, aquí yo no he derivado. Aquí lo que se habla es de reexpresar, ¿cierto? El radical. Lo tengo radical, ¿sí? Esto es un 3. No pareciera. Lo tengo radical y lo paso como potencia. ¿Y por qué es obligatorio que toca volverlo como potencia? Porque nosotros, así como lo tenemos acá, ahí sí lo voy a poder derivar. ¿Por qué? ¿Cómo quedaría la derivada? Pues esto quedaría 1/3, o sea, aplicamos la regla de la cadena, miren. 1/3 multiplicado por x al cuadrado más 1, ¿sí? Lo elevamos ahora 1/3 menos 1. Ya lo explicamos antes que eso nos da menos 2/3, que fue lo que Diego también lo hizo cuando el ejercicio que explicó él. Y lo multiplicamos por ¿quién? Por x al cuadrado. Y la derivada de x al cuadrado es 2x. ¿Sí? En últimas, pues lo único que nos quedaría es pasar este 3 aquí para acá y esa es la respuesta. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Tranquilos que voy a empezar por derivación de radicales y ahí volvemos a repasar otra vez regla de la cadena. ¿Sí? Entonces, van a ser la 1. Muchachos, yo creo que por ahí a la 1:30 vuelvo a enviarles el último link. ¿Sí? 1:20, 1:30 mientras grabo. Y pues nos falta derivación de radicales, regla del producto y regla del cociente y terminamos. ¿Listos? Ya las otras dos reglas no son, si entendemos esto, las otras van a quedar facilitas. Bueno, vamos a dejar de grabar hasta acá.